Lo primero que quiero comentarles es algo que seguramente, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Ana Castellani, a Beatriz Anchorena, Maxi Rey, por supuesto que al Consejo Federal también, del cual formé parte como consejera de la provincia de Buenos Aires, allá lejos y hace tiempo, así que guardo hermosísimos recuerdos de mi paso por el Consejo Federal. Un saludo muy especial a Julio Zaguira, a Carlos Pereira y a otros compañeros y compañeras del Consejo Federal, y por supuesto a quienes van a exponer experiencias de Chaco y Córdoba. Así que un placer estar acá, regresar a mi casa de alguna manera. Y por el diálogo permanente que tenemos los equipos del Instituto Patria, que nos dedicamos a Estado y Administración Pública, con los equipos de ANA y del Consejo Federal. Así que, primero, un agradecimiento. En segundo lugar, comentarle algunos hipótesis de entrada que quizás los que me han leído las saben, pero discúlpenme, las tengo que repetir. El Estado no es un sujeto, es un territorio, es un escenario. Y es un territorio donde hay sujetos sociales que disputan un proyecto de país, un proyecto de territorio, un modelo social y económico, y esa disputa no es fácil, es muy compleja, y ni que hablar en nuestro continente, un continente que viene, un continente expoliado, donde operan fuerzas extractivistas, donde opera un capitalismo muy voraz en muchas de sus dinámicas, donde opera un capital financiero que sin tener cuidado del territorio le interesa operar sobre él y sobre todo sobre sus recursos naturales. En fin, en ese territorio físico nosotros creemos que el Estado es un territorio específico y en disputa, donde hay disputas. Y aclarado esto, digo, hay un proyecto continental, el proyecto de la Patria Grande, antes el proyecto de la Via Yala, del gran continente de los pueblos originarios, y después el gran continente del proyecto emancipador, que quedó trunco, y nosotros somos hijos de esos proyectos que fueron fragmentándose y que terminaron en este conjunto de estados nacionales que hacen muchos esfuerzos, y ha habido una historia de esfuerzos de volver a reunirlos en un solo proyecto. Quiero resaltar la figura de Néstor Kirchner y lo que fue el esfuerzo de la UNASUR, con algunas fotos emblemáticas referidas a la vocación de unidad o de único proyecto, de este único proyecto continental, ¿no es cierto? Aclarado esto, en ese estado, la planificación claramente es una planificación que obligatoriamente es estratégica y situada. Y no podemos dejar de nombrar a nuestro máximo referente continental en la materia, Carlos Matus, que desde el presidio primero y luego desde el exilio generó un corpus teórico que nos acompaña a pesar de la negación que han hecho las academias de su producción académica. Quizás no obedecía a los cánones de un documento científico, quizás no hacía las citas bajo las normas APA, pero les puedo asegurar que Carlos Matus revolucionó las ideas acerca de cómo planificar en América Latina, en este continente y en sus estados. ¿Por qué además nuestra planificación tiene que ser estratégica y situada? No solo porque vivimos en este continente, sino porque además de estos proyectos en disputa, nosotros formamos parte de un Estado federal y somos orgullosamente federales. Entonces hay un diálogo permanente entre polos de poder provincial que necesitan dialogar aquellas competencias delegadas al Estado Nacional y aquellas cuestiones donde necesitan acordar a través de consejos federales o de otros formatos. El formato federal también obliga a lo estratégico y situado. Y finalmente, nosotros estamos en un escenario pandémico, pero no es pandémico desde marzo de este año. Es un escenario pandémico porque acá pasó la pandemia del neoliberalismo, pasó en forma de gobierno durante 4 años y sigue sucediendo ese neoliberalismo a partir de la batalla cultural que vienen ganando los medios hegemónicos, que no son más que voceros del capital financiero,
y que hace que los proyectos liberales, individualistas, de consumo individual, le ganen la partida a los proyectos cooperativos, solidarios, comunitarios, que son los grandes proyectos de nuestros líderes, de nuestros referentes, tanto históricos como del siglo XX. Y discúlpenme, no puedo dejar a nombrar a Perón, a Irigoyen, como líderes que produjeron hitos en materia de tratar de llevar al Estado, de orientar la nave estatal hacia esos proyectos nacionales, populares, cooperativos, solidarios. Y no puedo dejar de nombrar lo que ha sido el paso de Néstor y Cristina, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner por la presidencia de este país, porque eso también le recordó a la nave estatal que estaba al servicio del conjunto y no al servicio de las élites. Así que estos momentos donde el pueblo a través de sus representantes intentó que el Estado llevara adelante un proyecto nacional, popular, incluyente, con distribución de la riqueza, con distribución de los ingresos, que además se volvió feminista y diverso en estos momentos, ¿no? Es un proyecto latinoamericano, feminista, y desde la presidencia de Alberto también un proyecto que tiene como bandera la diversidad. Es muy interesante esta marca que está teniendo el actual ciclo de gobierno. Digo, en ese estado y en esta disputa estamos. Nosotros tenemos muchas experiencias de planificación, por supuesto que primero más normativas, más clásicas, como han sido el primero y el segundo plan quinquenal del primer y segundo gobierno peronista, luego con algunas visos de planificación estratégicas en lo que fue el tercer plan del plan trienal de reconstrucción y liberación nacional que llevó adelante la cartera de José Gelbar en el tercer gobierno de Perón, muy en disputa con el proyecto real que llevaba adelante José López Rega desde el foro del escenario, ¿no? Desde atrás del escenario en el gabinete de Perón. Siempre recuerdo un diálogo con Benjamin Oppenheim, uno de los mentores del plan trienal, que decía, mientras nosotros discutíamos con el coronel Damascos el documento del proyecto nacional que finalmente presenta Perón, si a ese documento le agregábamos el plan trienal, que al final no nos pusimos de acuerdo y lo presentamos por separado, por un lado se presentó en el año 74 el plan trienal y por el otro lado se presentó el proyecto nacional, el modelo argentino para el proyecto nacional. Entonces decía Oppenheim, mientras nosotros disputábamos esto, el que tenía los resortes reales de la gestión era un hombre que no había escrito un solo renglón y se llamaba José López Rega. Entonces, todos esos aprendizajes, hechos quizás con mucho dolor y con mucha sangre, y toda la destrucción del Estado que significó la dictadura cívico-militar, que además se llevó los mejores dirigentes de la gestión pública, nos llevó a un primer tiempo de desorientación, década del 80, a un segundo momento donde compramos espejitos de colores, ¿no? La nueva gerencia pública, la nueva gestión pública, los círculos de calidad, y a un tercer momento donde descubrimos que teníamos que pensar por nosotros mismos. Y ese pensar por nosotros mismos nos regresó a Carlos Matus, nos regresó a nuestra historia, nos regresó a nuestra experiencia, y hoy podemos decir con orgullo, con humildad también, que venimos transitando un tiempo de planificación estratégica y situada. Y si nos faltaban lecciones que aprender en materia de planificación estratégica y situada, llegó la pandemia sanitaria. Y esa pandemia es la que te dice, cada día se planifica, cada día, en una sala de situación donde tenés que conversar todo el tiempo con tus colaboradores. Carlos Matus parece que hubiera escrito para esta pandemia. Por lo cual, volvemos a decir, junto a Daniel García Delgado, junto a Carlos Vilas, la planificación es una planificación de agenda, es una planificación de documentos breves, que luego tendrá una programación más técnica en documentos complementarios, que necesita ser muy comunicada a la ciudadanía, que tiene que generar un juego de diálogo
y de negociación y de acuerdo con el Poder Legislativo y con las provincias, y ese constante diálogo, ese diálogo es la planificación. La planificación no es un documento anillado, no es un libro, bueno, el anillado denota mi edad, ya no se anilla nada, pero no es un documento escrito, no es un libro blanco, la planificación es un sistema de conversación permanente. Y es un sistema de conversación política sobre los grandes objetivos, que luego tendrá traducción técnica. Esa conversación federal, latinoamericana, con el poder legislativo, etcétera, necesita despojarse de las teorías enlatadas. Respecto de la nueva gerencia pública o de los temas de la calidad, no es que uno los niega, uno tiene que tomar de esas posiciones, de esas propuestas, tiene que tomar lo que le sirve al Estado. El Estado tiene que pensarse a sí mismo en forma soberana. No hay ningún académico que pueda definir el Estado, lo definimos nosotros mismos. Y los objetivos de planificación y las dinámicas que vamos a poner en juego para fortalecer las capacidades estatales las vamos a pensar nosotros mismos. Acá no valen las normas ISO, no valen las normas IRAM que fueron pensadas para el ámbito privado. Acá tenemos que pensar nuestros propios indicadores. Y acá humildemente aporté en su momento lo que fue el texto que escribí junto con Sabrina Comoto y Gustavo Longo, Evaluando en clave pública, donde en forma de manual típico, los manuales que estaban de moda en ese momento, ¿no? Los manuales típicos conductistas de la nueva gerencia pública, di 10 indicadores de capacidad estatal. Discutible, es mucho más recomendable leer a Bertrand que leerme a mí. Digo, hay muchos autores que han pensado los indicadores de capacidad estatal, pero vayamos por esos indicadores. Y creo que es en la Secretaría de la Gestión Pública, en la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, donde está Beatriz Anchorena, donde están Maxi, donde están equipos haciendo un esfuerzo enorme por armar el mapa estatal y sus servicios esenciales, es desde allí donde tendremos que comenzar a pensar, o estamos pensando, los indicadores de la capacidad estatal. No hay ningún organismo internacional que nos pueda traer las normas ISO, IRAM, no. Nosotros vamos por los indicadores Scalabrini-Ortiz. De hecho, como diputada, espero estar presentando el año que viene la ley Scalabrini-Ortiz, porque así como está la ley Yolanda, que va a pedirle a todos los trabajadores públicos que se formen en una concepción de desarrollo sustentable, de cuidado del ambiente, así como todos los trabajadores hoy se forman por la ley Micaela, deberemos reivindicar a Raúl Scalabrini-Ortiz como el gran pensador del Estado argentino, desde su historia de los ferrocarriles argentinos, y es con él, y es de la mano de Raúl Scalabrini-Ortiz, de la mano de Arturo Jaureche, de la mano de Carlos Matus, los grandes ninguneados de nuestras academias, incluso los grandes ninguneados de las nuevas universidades, lamentablemente por seguir corrientes de afuera, porque creemos que son más serias, es de la mano de ellos que voy a proponer, y seguramente lo charlaré con el COFEFUB, lo charlaré con Ana, el texto, una ley para que todo trabajador, trabajadora pública, antes que decir soy trabajador del ANSES, soy trabajador del INCA, soy trabajador del INTA, diga soy trabajador estatal y sepa por qué lo está diciendo. Porque va a conocer la historia de este Estado, sus luchas a sangre y fuego para conseguir, para lograr su soberanía. Y digo esto, y con esto cierro, en un día muy especial, en un día que, siendo un Estado muy débil, con muy pocos recursos, pudimos lograr que las fuerzas inglesas y francesas nos hicieran de nuestras vías navegables. Así que un especial reconocimiento a Juan Manuel de Rosas. Permítanme, más allá de su perfil conflictivo, pero no puedo dejar de nombrarlo en un día como hoy, donde se rompieron cadenas, donde se pusieron cadenas, se rompieron cadenas, pero no lograron pasar. Así que un saludo muy especial en el Día de la Soberanía y vamos por más soberanía estatal.